Bien, entonces, gracias. Habíamos visto que aquí, por aquí teníamos nabla A, y habíamos visto que tenemos una por aquí y otra por acá, asíntotas. Tenemos también la de 180 y entonces en color, no sé, azul. A ver. Entonces, en color azul lo que voy a hacer es dibujar el lugar de las raíces que ya teníamos, que es este de acá. Lo voy a dibujar así para que sea un poco notorio, pero la realidad es que es un solo camino. Teníamos este de aquí también. Y entonces con esas ahora tendencias, pues bueno, el azul pues ya es aceptado y seguro que se va a ir en algún momento, va a haber alguien que va a cruzar por ahí, no sabemos cómo todavía. Y lo siguiente es, pues, que esta raíz seguramente lo que va a hacer es salirse por aquí, por ejemplo, y va a hacer algo de este estilo. Y entonces, y luego esta de acá va a venir por acá y a lo mejor va a irse por acá. Entonces, el azul representa pues las posibles tendencias o la posibilidad más o menos por donde se va a ir el lugar de las raíces. Todavía no sabemos si van a ser las que están en el eje real, que seguramente sí, o los conjugados, que seguramente los complejos conjugados son las que van a terminar yendo y haciendo esto por acá. Pero pues todavía no lo sabemos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces ya está. Ya tenemos el ángulo de salida. Y bien, lo siguiente es empezar ahora sí a jugar. Pues más o menos yo acabo de dibujar una posibilidad de cómo puede ser. Lo único que me falta es ver tal vez cómo se van a mover estas, pero reitero, es casi seguro que van a hacer esto. Y entonces con eso yo tengo dibujado así de manera general mi lugar de las raíces. Sin embargo, yo estoy considerando que se está moviendo la K de un valor fijo. Entonces me hace falta ver dos cosas. La primera es ver si en qué punto, por ejemplo, en qué valor de K sucede esto. Porque una vez que yo cruzo aquí al lado derecho, pues es claro que pues mi sistema se está volviendo inestable, ¿no? Y eso lo podemos sacar, por ejemplo, a través del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Eso es por un lado. Por otro lado, mis raíces, estos de aquí que son complejas conjugadas, en algún momento, por lo que vemos, por cómo están las asíntotas, tienen de dos, o en algún momento ingresan al eje real, o en su defecto, si me equivoqué, a lo mejor lo que va a pasar es que salgan por las asíntotas. Así, pudiera ser. Entonces, lo que yo quiero ver es si va a haber o ingreso al eje real por parte de estos de aquí, o si en su defecto los que van a terminar saliendo son estos de aquí. Pero bueno, el punto es, ¿por qué me sirve eso? Porque si yo tengo un ingreso de mis raíces complejas conjugadas al eje real, aquí, pues están de acuerdo que eso lo que me va a estar diciendo es que pues en algún momento yo pudiera tener que todas las raíces estén sobre el eje real. Es decir, esta podría estar y las complejas conjugadas podrían estar sobre el eje real, las cuatro. Entonces quiere decir que originalmente nosotros teníamos un sistema subamortiguado por estas que son las dominantes, pero en cuanto yo varié la K, parece ser que va a haber un momento en el que haya un ingreso de estas raíces en el que todas las raíces puedan estar en el eje real. Ojo,
no necesariamente se va a cumplir, porque a lo mejor sí, estas ingresan, pero estas ya se separaron, si es el camino que van a seguir, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que para lo cual nos sirve el siguiente cálculo es para saber justamente si va a haber una salida de nuestras raíces, estas de aquí, si van a salir del eje real, y entonces, por tanto, lo que estaremos haciendo es calculando cuándo va a pasar nuestro sistema o va a cambiar posiblemente de ser de un sistema sobreamortiguado a uno subamortiguado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de esto. Se saca la derivada de K respecto de S, de menos la división de Q de S entre P de S. Ahora, ¿quién es quién? Q de S va a representar mi denominador en lazo abierto y P de S va a representar mi numerador en lazo abierto. De tal manera que esto de aquí es mi polinomio, perdón, esto de aquí es mi función de transferencia en lazo abierto. Entonces, PDS y QDS pertenecen al lazo abierto. De hecho, pues aquí lo pongo, que es en lazo abierto. Entonces, si yo hago eso, yo puedo obtener justamente el valor de K o el posible valor de K en el cual habrá ese posible salida, si hay un punto de salida o de entrada, ya sea que mis raíces complejas entren o las raíces que están sobre el eje real salgan. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, se puede visualizar más fácil si lo hacemos no con este es un poquito más laborioso. Vamos a empezar con uno más sencillito, que es este de acá. Bien, entonces en este de acá, en este ejemplo que tenemos aquí, igualmente tenemos, no, es igual, tiene el mismo nivel de dificultad. Este está demasiado fácil. Bueno, pues vamos a tener que seguir con este. Entonces, según lo que nos dice, hay que crear una K que sea igual a mi denominador sobre mi numerador. Entonces, pues voy a tener S por S más 3 por S cuadrada más 2S más 2 entre S más 4. Luego, si yo saco la derivada de K con respecto de S, pues hay que hacer toda esa derivadota. Entonces, lo primero que me conviene hacer es desarrollar el numerador o nuestro nuevo numerador, y esto es S cuadrada más 3S por S cuadrada más 2S más 2 entre S más 4. Entonces ya está. Luego, pues a su vez, dk entre ds, pues volviendo a desarrollar, pues vamos a tener ahora S cuarta más 2S cúbica más 2S cuadrada. Más 3S cúbica más 6S cuadrada más 6S. Y todo esto dividido entre S más 4. Entonces, dk entre ds, pues es igual a S cuarta más 2, creo que 5, ¿no?
Sí, ahí es S cuarta, S cúbica, 2S cuadrada, eso está bien, 3, aquí es 3S, aquí hice un horrible 3. Ay, lo voy a borrar. Ahí va un 3. Oh. Es 3. Entonces, 3S cúbica más 6S, este de aquí es cuadrada. Cuadrado más 6S. Entonces, ahora sí, esto es 6S cuarta. Los cúbicos son este de aquí y este de acá. Entonces, es 5S cúbica. Luego, los cuadrados, pues son este de aquí con este de aquí. Eso es más 8S cuadrada. Luego, más 6S. Y todo esto dividido entre S más 4. Y aquí es D entre DS. Y aquí es D entre DS. Y ahora sí, efectivamente, hay que hacer la derivada de esto. Y bien, entonces, ¿cómo se puede hacer una derivada? Pues a mí me gusta hacerlas, estas derivadas, me gusta suponer que tenemos esta forma de aquí, d ds, que es, de hecho, yo creo que mejor. Lo que voy a hacer es escribir por acá. Entonces vamos a escribir por en este. Bueno, mejor les voy a compartir la completa. Ahí. No, toda la pantalla. Bien, entonces vamos a escribir aquí la derivada. Y aquí me está quedando horrible. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, mejor hacer así. Sería la derivada con respecto de S. De ¿quién? S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 6S. Más 6S, sí. Más 6S. Más 6S. Y todo eso estaba dividido entre ¿qué? S más ¿qué? Todo eso estaba dividido entre S más 4. Ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, prof. Ok. Sí. Una caída del internet. Entonces, estábamos haciendo nuestra derivada. Entonces ya la seguí, la continué. Y entonces lo estoy haciendo como si fuera una multiplicación de las dos funciones. Y entonces estoy sacando la derivada, recordando que si yo quiero sacar la derivada de u por v, pues esto, bueno, la derivada le voy a poner bueno, era u por v punto o prima más u prima b. La derivada con respecto de lo que sea, una variable, en este caso es.
Entonces lo que hice fue pasar el s más 4 como una función arriba. Entonces eso es a la menos 1 y empecé la primera parte, esta de aquí la dejé intacta. Y entonces derivé esta de aquí y entonces recordemos que la derivada de esta forma es pasar el menos 1, pasarlo como multiplicando, que es este menos que le agregué. Y luego a ese menos 1 restarle un 1, eso nos da menos 2. Y por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de lo de adentro es 1, ¿no? Luego hago lo mismo, pero ahora tengo que derivar este de aquí. Perdón, este de aquí, habría que derivarlo. Y la derivada de eso es pues 4s cúbica más 15s cuadrada más 16s más 6. Por este de aquí intacto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda respecto a esa derivada? No, Ingrid. Bien, entonces recordemos que eso era la derivada de k con respecto de s y entonces la voy a escribir completa, que era s cuarta más 5s cúbica más 8s cuadrada más 16s. Todo eso dividido entre s más 4 al cuadrado. Y luego más 4s cúbica más 15s cuadrada más 16s más 6. Y todo eso dividido entre s más 4. Entonces ya tenemos nuestra derivada. Y el método, la metodología nos dice que lo que hay que hacer es igualar esa derivada, igualarla a 0. Entonces, al igualarla a 0, igualamos todo esto justamente a 0. Esto va a ser igual a 0. Igual con 0. Bien, entonces tenemos eso de ahí, igual con 0. Y hay que resolverla. Hay que sacar los valores de S que cumplen con eso. Entonces, pues es claro que podemos multiplicar todo por S más 4 al cuadrado y nos quedaría S cuadrada, perdón, S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 16S más S más 4 que multiplica a 4S cúbica más 15S cuadrada más 16S más 6. Y todo esto pues es igual con 0. Bien, entonces pues hay que hacer esa multiplicación. Y vamos a tener S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 16S. Y vamos a empezar primero con los cuartos. Tenemos más 4S cuarta, luego más 15S cúbica, luego más 16S cuadrada, luego más 6S. Luego la siguiente es más, sería 4 por 4, 16, pero S cúbica. Entonces aquí hay un 0, 16 S cúbica. Más 15 por 4 son 60. Más 60 S cuadrada. Más
16 por 4 son 32, 64. S más 6 por 4, 24. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, profe, el S más 4 al cuadrado, ¿dónde quedó? Lo que hice fue todo esto, toda esta ecuación de aquí, la multipliqué por S más 4 al cuadrado, de tal manera que, bueno, lo que hice fue multiplicar todo por S más 4 al cuadrado, entonces de tal manera que cuando se multiplica con este y con este, se eliminan, y cuando se multiplica este de aquí, uno de estos con este se elimina y nos queda justamente este. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan?